Nunca imaginé que estaba cantando para el chef millonario que cambiaría mi vida. La sala estaba oscura, solo una tenue luz iluminaba mi rostro sudoroso. La gente cuchicheaba a mi alrededor, sus murmullos reverberaban en mi pecho. Aquella noche, el aire era denso, casi cargado de electricidad. Sabía que no era cualquier evento, pero jamás pensé que ese hombre, con su chaqueta de cuero y una mirada que podía atravesar almas, estaba allí, observándome en silencio. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Escuchaba el latido acelerado de mi corazón mientras me lanzaba a cantar. Mis dedos temblaban y la voz apenas salía entre el nudo de nervios en mi garganta. Aquella canción, una melodía que había compuesto en los momentos más oscuros de mi vida, era la única manera de liberar mi dolor. La letra, honesta y desgarradora, hablaba de la pérdida de mi madre. Ella había sido mi todo, mi refugio en medio del caos familiar. Cuando partió, el mundo se volvió gris. Y aquel escenario fue mi única salida. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Suspenso. El chef jamás había escuchado algo así, lo sabía. Su rostro mostraba curiosidad, pero había tristeza en sus ojos. Eso me inquietó. Porque un hombre tan exitoso y rodeado de lujo se sentiría conectado a una historia como la mía. La multitud tardó en reaccionar, pero cuando lo hicieron, fue como un grito que estalló en mis oídos. Abrazos, lágrimas, aplausos. Pero entre ellos, el chef permanecía inmóvil. Era un ser extraño, envuelto en un halo de misterio. Su vida, como las especias que usaba en su cocina, estaba llena de matices y secretos. La gente decía que había perdido todo en un incendio y había construido su imperio desde las cenizas. Yo sentí un extraño lazo entre nosotros, dos almas marcadas por la tragedia. Mi voz había despertado algo en él, lo había tocado. Solo me quedó mirarlo, esperando que dijera algo, y entonces, justo antes de que se fuera, se acercó a mí. Su aliento dulce, mezclado con algo terroso, me envolvió. Me agarró del brazo y dijo en un susurro, no te vayas. Sé que tienes un talento increíble. ¿Puedo ayudarte? Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Ayudarme? Mis palabras estaban atrapadas, un torbellino de emociones en mi pecho. ¿Qué significaba eso? Aquella frase resonó en mi mente mientras él se alejaba. Mi mirada lo siguió, perdido entre la multitud, el misterio de su oferta colgando en el aire como un hilo frágil. Me dejé llevar por la corriente de la gente, pero una parte de mí se quedó con su promesa y la incertidumbre. ¿Qué significaba realmente esa ayuda? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El sol se asomaba por la ventana de mi habitación, llenando el espacio de una luz dorada que parecía burlarse de mi tormento interno. Después de aquella noche, la vida había cambiado, aunque todavía no sabía cómo. La oferta del chef resonaba en mi mente, un eco constante que no me dejaba dormir. Puedo ayudarte, decía su voz en susurros, como una melodía cautivadora que alimentaba mi curiosidad y mis dudas. Había pasado una semana desde el evento y no podía sacudirme la sensación de que estaba a punto de perder una oportunidad crucial. Pero ¿qué significaba realmente su promesa? ¿Cómo podría un chef exitoso, un desconocido, encontrar tiempo en su vida para ayudar a alguien como yo? Mis inseguridades se arremolinaban como un torbellino en mi pecho, y a pesar de eso, tomé la decisión de buscarlo. Salí de casa con una determinación nueva, aunque el miedo zumbaba en mi mente como un mosquito. A medida que me acercaba al restaurante, la elegancia del lugar me hizo dudar de mí misma. ¿Por qué pensaría que yo, con mis raíces humildes, podría pertenecer a un mundo como ese? Sin embargo, corrí como si lo estuviera persiguiendo, como si la esperanza tuviera un poder que desbordaba la lógica. Al entrar, el ambiente era opulento, paredes tapizadas de arte y una iluminación suave que bañaba el lugar. Pero mis ojos estaban fijos en la barra, donde el chef estaba concentrado en la preparación de un plato impresionante. Vi cómo sus manos se movían con una precisión asombrosa, y no pude evitar sentir que no solo cocinaba, sino que creaba poesía en cada plato. Dudé un momento. ¿Quién era yo para interrumpir su labor? Pero la charla sobre mi madre, el talento que él había adivinado en mí, fue el empujón que necesitaba. Avancé y, con el corazón latiendo con fuerza, le hablé.
Chef, mi voz sonó más temblorosa de lo que deseaba. Él giró la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Te estaba esperando, dijo con una leve sonrisa que escondía un mar de complicaciones. ¿Has pensado en mi oferta? Estaba tan sorprendida de que recordara mi voz que apenas pude articular palabras. Sí, sí, lo he pensado. Pero no sé cómo, no sé si merezco la ayuda. Eso no depende de lo que tú pienses de ti misma. La cuestión es si deseas aprovecharlo. He evaluado tu talento, y creo que podrías crecer con la guía correcta, explicó mientras comenzaba a servir un plato de colores vibrantes que parecía una obra de arte, pero no tengo experiencia en el mundo de la música. Y todo lo que he vivido me hace dudar. La incertidumbre se arrastraba de nuevo hacia mí. Mis temores estaban allí, como sombras que no podía ignorar. Todos tenemos sombras en nuestra vida, pero hay quienes encuentran la forma de brillar a través de ellas, dijo, su mirada profunda como el océano. Te ofrezco la oportunidad de darle luz a tu voz. Pero depende de ti dar el primer paso. Mientras hablaba, mi mirada se centró en su rostro, había tal sinceridad en sus palabras. Tal vez sí había algo que podía aprender. Mis manos temblaron cuando respondí, ok, estoy lista para intentarlo. Cuando me dio su tarjeta, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un instante, pero sentí una chispa de conexión, como si nuestras historias se entrelazaran de una manera extraña. La inquietud en mi pecho se transformó poco a poco en esperanza, en una luz tenue pero radiante. Salí del restaurante, el aire fresco me golpeó la cara, y una mezcla de emoción y miedo se formó en mi estómago. Me sentía viva, pero no podía evitar pensar en las sombras. Era eso lo que quería. Renunciar a una vida de confort y familiaridad por el peligro del arte y el éxito, cuando todo podía desperdiciarse. Esa noche, antes de cerrar los ojos, el eco del chef resonó en mi mente, junto con la imagen de mi madre sonriendo mientras escuchaba mis canciones. Pero entonces, antes de que el sueño me reclamara, una notificación sonó en mi celular. Era un mensaje del chef. Nos vemos mañana, no faltes. Sacudí la cabeza en incredulidad, pero la intriga se volvió apremiante. ¿Qué había planeado él? La curiosidad amenazó con devorar mis miedos, como si la vida se apretara en un nudo que casi podía deshacer. Sin embargo, esa noche, soñé con manos temblorosas sobre el escenario y una voz que luchaba por salir, dejando una sensación en el aire que apenas podía tocar. Mañana traería respuestas o más preguntas. La incertidumbre flotaba en el aire como un canto lejano, mientras el futuro guiñaba un ojo burlón a mi presente. El día comenzó con una brisa suave que acariciaba mi piel, como si el universo me lanzara un guiño de aliento. Sin embargo, el nudo en mi estómago crecía a medida que me preparaba para reunirme con el chef. La incertidumbre era una compañera familiar, una sombra a la que había aprendido a tratar, pero hoy no se sentía olvidada. La idea de toparme con un futuro incierto me llenaba de nerviosismo, una mezcla de esperanza y temor que amenazaba con desbordarse. Al llegar al restaurante, sentí que la elegancia del lugar me envolvía una vez más. La luz del sol se filtraba a través de grandes ventanales, haciendo que la decoración dorada resplandeciera como un sueño. Pero esta vez, en lugar de sentirme fuera de lugar, una sensación de pertenencia empezó a brotar en mi interior. Tal vez, solo tal vez, este era el primer paso hacia algo más grande de lo que había imaginado. Cuando entré, el chef estaba de pie, inspeccionando una de las preparaciones en la cocina. La confianza en su andar me impresionó, y de pronto, el peso de mi inseguridad se atenuó un poco. Caminé hacia él, y cuando me vio, su rostro iluminó con esa calidez que me había fascinado la primera vez que nos encontramos. Estás a tiempo, dijo, con una sonrisa que parecía deshacer el hielo en mi interior. Hoy haremos algo diferente. Inmediatamente, sentí la intriga dibujarse en mi cara. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. Hoy, quiero que cocines algo. Algo que te inspire, respondió, mientras señalaba un rincón lleno de ingredientes frescos y vibrantes. Vamos a improvisar. Un torrente de adrenalina recorrió mis venas. Cocinar, cocinar y cantar, dos mundos que siempre habían habitado por separado en mi mente. Pero en lugar de inquietud, sentí una chispa de emoción. Cocinar. Pero no subestimes tu capacidad, interrumpió él, con un brillo decidido en sus ojos. La cocina y la música son expresiones de nuestra alma. Si puedes transmitir emociones a través de una canción, también puedes hacerlo a través de un plato. Ven, confía en mí. Machacadas, frescas y fragantes, las hierbas llenaban el aire mientras comenzábamos a trabajar juntos en la creación de un plato. Aunque mis manos temblaban un poco, era capaz de seguir su ritmo, dejándome guiar por el chef. Cada paso que daba me recordaba a mi madre, a cómo veía su cara iluminada mientras cocinaba. Algo en su energía me daba fuerza,
una fuerza nutricia que despertaba mis inquietudes más profundas. Mientras cocinábamos, nuestro diálogo fluyó naturalmente. Compartimos historias y risas, y por primera vez desde que llegué, sentí que estaba haciendo algo más que aprender, estaba dejando salir fragmentos de mí que me había negado a enfrentar. Las dudas seguían susurrando en mis oídos, pero ahora se mezclaban con un nuevo significado. Esta vez, era un acto de liberación. Cuando el plato estuvo listo, el chef me pidió que cantara mientras él probaba el resultado. La música comenzó a fluir desde lo más profundo de mi ser, la melodía envolviendo todo el espacio. Noté cómo él cerraba los ojos mientras escuchaba, casi como si mis notas fueran un condimento que elevaba el sabor de la comida. Su rostro mostró un reconocimiento, como si algo profundo resonara en su interior. ¿Ves? Hay magia aquí, dijo al abrir los ojos, una chispa de admiración reflejándose en su expresión. Esto es lo que quiero que explores, la conexión entre tu arte y la cocina, pero mis miedos resurgieron con más fuerza. ¿Y si me fallas? ¿Y si no soy capaz de combinar todo eso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Las palabras salieron casi como un grito, llenas de inseguridad. El chef se acercó, mirándome con un entendimiento profundo. Todos enfrentamos el miedo. Es parte del viaje. Lo crucial es no dejar que defina quién eres. Eres más fuerte de lo que crees. Su mirada, tan cargada de significado, hizo que un sudor frío me recorriese la espalda. En ese momento, supe que no estaba hablando solo de cocinar. Esa conversación resonaba en una verdad más amplia. Sobre la vida, sobre el potencial que llevaba dormido en mí. Pero todavía había una batalla que ganar dentro de mí, una duda que había sido parte de mí tanto tiempo que parecía invencible. Mientras regresaba a casa con el eco de su mirada persiguiéndome, un mensaje entró en mi teléfono. Al abrirlo, sentí que el mundo se congelaba. Era de una persona que había querido olvidar, una ex amiga que había traicionado mi confianza. Decía que necesitaba hablar. En ese instante, el rayo de esperanza que había brotado en mí se oscureció, las sombras regresaban, amenazando con arrebatarme esa luz naciente. La confusión se apoderó de mí. ¿Qué debía priorizar en este momento crítico? ¿El llamado al arte que el chef había encendido, o la sombra de una amistad rota que todavía llevaba pesando en mis hombros? Me encontraba en una encrucijada, y la incertidumbre rugía como un torbellino en mi mente, prohibiéndome ver con claridad. Las respuestas me eludían, pero una cosa estaba clara, esta historia estaba lejos de terminar. La decisión estaba en mis manos, en la música que aún resonaba en mí y en las palabras no dichas que aguardaban salir. ¿Qué camino seguiría ahora? El sol empezaba a caer cuando llegué a casa, y la calidez de la luz dorada parecía intensificar el caos que se libra en mi corazón. Con cada paso al interior, las palabras del mensaje resonaban en mi cabeza, repitiéndose como un mantra ansioso: necesito hablar. Cada vez que la leía, un pedazo de mí quería ignorarla, pero otra parte anhelaba comprensión. La pregunta persistía: ¿qué le diría? Me dejé caer en el sofá, el silencio de la habitación envolviéndome como un manto pesado. El rostro de la ex amiga me venía a la mente, su risa en los buenos tiempos, lo que había sido antes de la traición. Sentí una mezcla de nostalgia y rabia, un torbellino de emociones que eran tan intensas como contradictorias. Había un gran vacío que esa amistad había dejado, y aunque ya había decidido que no querría volver a abrir la puerta, la incertidumbre de su mensaje lograba desestabilizarme. Planear una respuesta no funcionaba. Mis dedos tamborilearon sobre la pantalla del teléfono sin rumbo, enviando mensajes de texto inexistentes hacia picardía, hacia convicción, y luego volviéndome a la confusión. ¿Qué quería realmente? Una disculpa. No había suficiente en mi propia vida como para sentir que debía resolver sus demonios. Así como todos esos pensamientos frenéticos pululaban en mi mente, recordé la transformación que había sentido en la cocina con el chef. El acto de improvisar con él, la música fluyendo como un río que arrastra todo a su paso, liberándome. Reflexioné sobre lo que había experimentado, la magia de conectar dos pasiones en una danza creativa. De pronto, esa brisa de esperanza se coló entre mis dudas. No podía dejar que la sombra de mi pasado nublara el brillo de mi futuro. Decidí que la próxima vez que escucharía su voz, lo haría con claridad. Aún así, la incertidumbre del momento anterior visitaba mis pensamientos de nuevo. Luego de dejar mis inquietudes a un lado, una chispa de valentía me llevó a deslizar mi dedo sobre la pantalla y abrir un nuevo mensaje. ¿De qué se trata? Era todo lo que me atreví a escribir. Envié el mensaje sin mirar atrás, preguntándome cómo sonaría aquella confrontación, si se presentara en un tono de reconciliación o de resentimiento. Pasaron unos minutos eternos y justo cuando comenzaba a perder la esperanza, recibí una respuesta: te necesito, tengo algo que contarte. Es importante. El corazón me dio un vuelco, luchando entre la curiosidad y el deseo de rechazar la invitación. Importante.
¿Podría eso significar una disculpa sincera o algo más que arrojar aún más barro sobre nuestra amistad fracturada? Sin embargo, antes de que pudiera sumergirme en esa tormenta emocional, el teléfono sonó. Era el chef. Sorprendida, contesté. Su voz, suave y envolvente, llenó el aire con una calma que contrastaba con mis pensamientos desbordados. Hola, he estado pensando en nuestra sesión de hoy. Me gustaría hablar más sobre lo que puedes hacer con la cocina y la música. Quiero que te sientas segura al explorar esa conexión. Tienes tiempo para quedarte más tarde y practicar. Sus palabras eran como un bálsamo ante el tumulto interno que estaba viviendo. Algo en su manera de hablar evocaba la valía que había empezado a sentir después de pasar el día en la cocina. Pero hay algo más grande en juego, algo que no podía ignorar. No sé si puedo, respondí, sintiendo la angustia que brotaba entre cada palabra. Hay un asunto que necesito resolver antes de seguir adelante. Algo complicado, espera, dijo, con un tono que denotaba que había captado más de lo que le daba a entender. No tienes que enfrentarlo todo sola. Estoy aquí para ayudarte a navegar estos desafíos. Tómate tu tiempo, pero si decides que quieres hablar de ello, estaré aquí. Su oferta me llenó de una calidez inesperada. A veces, la vulnerabilidad trae consigo la fuerza y la luz que antes creía perdida. Mientras nuestras voces se mezclaban, permití que la incertidumbre de entender mis sentimientos se convirtiera en impulso para buscar respuestas. Quería explorar su apoyo. Genuino, su creencia en mí. En el fondo de mi intranquilidad, sentí que él sería el sostén para enfrentar lo que estaba por venir. A pesar de todo, la sensación del tiempo se ralentizaba y el día parecía deslizarse en medio de mis reflexiones. Antes de que la llamada terminara, compartí una chispa de mi historia con el chef, mi conexión con la música, cómo me dio aliento en situaciones adversas. Se escuchó una sonrisa en su voz cuando dijo, quizás deberías permitirte un poco más de amor, tanto en la cocina como en tu vida personal. La vida es muy breve para guardar rencores. Colgué el teléfono sintiendo un impulso de formar parte del ciclo de emociones que había empezado a florecer. Ya no quería cargar con la angustia de una amistad dañada. La ruta hacia mi evolución personal podría comenzar allí mismo, en la mezcla de sabores y notas. Sin embargo, al mismo tiempo, una pequeña parte de mí aún se preguntaba si enfrentar a aquella persona valdría la pena. Tal vez el cierre que estaba necesitando fuera el único escalón hacia mi perdón. Cuando el teléfono vibró nuevamente, supe que debía prepararme para otro encuentro que podría cambiar el rumbo de mi vida. La luz de mi alma se encendió, prometiendo nuevas posibilidades. Abrí el mensaje. Era otra vez ella. Podemos vernos mañana. Una marea de emociones llegó a inundar mis pensamientos. Necesitaría ser valiente, y en sus manos estaría el destino que decidiría. La vida estaba repleta de contrastes, y en ese punto, el eco de la música cocinada con el chef resonaba en mí, empujándome hacia adelante. Pero las sombras del pasado no estaban listas para desvanecerse. Sería capaz de encontrar el equilibrio entre las decisiones que debían tomarse y las que me liberarían para siempre. La respuesta comenzaba a vislumbrarse, pero estaba lejos de revelarse por completo. La noche se deslizó por la ventana, y yo permanecí despierta, dando vueltas en la cama, como si el insomnio fuera un viejo amigo. La imagen de su mensaje seguía danzando en mi mente, y el corazón latía con fuerza, recordándome un sinfín de sentimientos encontrados. El eco de su voz, la calidez de su risa, las promesas de un futuro que juntos habíamos esbozado en días más felices. Pero ahora, esas memorias estaban empañadas por la traición, y temía que el encuentro de mañana solo reavivara viejas heridas. Desperté esa mañana con una sensación de opresión en el pecho. A medida que el día avanzaba, intenté distraerme con mis rituales cotidianos, la rutina del trabajo y las obligaciones que solían darme consuelo. Sin embargo, el tiempo parecía marchar con el peso de una carga adicional. El chef me enviaba mensajes de ánimo, preguntando por mis preparativos para la práctica de la tarde. Pero cada palabra suya, lejos de aligerar la tensión que sentía, parecía intensificar mi nerviosismo. Finalmente, tras horas de incertidumbre, recordé la invitación que había recibido. Su deseo de verme hacía resonar una vertiente de mi ser que aún anhelaba la conexión que había disfrutado con ella. Con cada paso hacia el café donde nos íbamos a encontrar, un mar de emociones desbordaba mi ser. El viento jugaba a mi alrededor, trayendo el aroma del café recién hecho. Una mezcla embriagadora, pero también inquietante. Cuando la vi, sentada en una esquina con las manos entrelazadas sobre la mesa, el tiempo pareció detenerse. Su expresión era un mosaico de nerviosismo, anticipación y un atisbo de arrepentimiento. Tomé una respiración profunda antes de acercarme, y me senté frente a ella, sintiendo su respiración, la misma que había estado envuelta en risas y secretos. Gracias por venir, empezó, y la fragilidad en su voz quebró algo dentro de mí.
La miré a los ojos y no pude evitar sentir un retorcimiento en mi estómago, como si el rencor y la añoranza hubieran tenido un duelo. Asentí, dándole el espacio para continuar. Sé que te he herido, y me duele que hayamos llegado a este punto, continuó, su mirada bajando hacia las manos que temblaban con cada palabra. Lo que quiero decir es que me siento arrepentida. Nunca quise que esto sucediera entre nosotras, y he tratado de comprender mis acciones. Su sinceridad me hizo tambalear. Sabía que detrás de aquella figura frágil había un torrente de emociones, pero era suficiente. No podía deshacer el dolor ni las noches insomnes. Aún así, la parte de mí que quería perdonar luchaba contra los muros que había erigido con tanto cuidado. Fue difícil perder nuestra amistad, respondí, intentando mantener un tono firme. Pensé que éramos más fuertes que eso, que había una inquebrantable confianza. Ella sintió, su mirada llena de culpa. Lo sé. Me equivoqué, y no sé si merezco tu perdón, pero creo que está en mis manos intentar arreglarlo. No fue solo un error, fue un descuido. Perderte fue lo peor que me pudo pasar. Las palabras resonaban como una melodía melancólica, haciéndome recordar todos esos momentos compartidos. La rabia, una sombra tenue, empezaba a disiparse. Pero aún así, me encontraba en un campo minado. Una parte de mí quería alcanzarla, querer sanar la brecha, mientras que la otra gritaba que debía proteger mis heridas. Me gustaría poder decirte que podemos empezar de nuevo, pero eso no es tan sencillo, respondí, la vulnerabilidad comenzando a asomarse entre las grietas de mi coraza. Todavía tengo miedo. Tengo miedo de volver a sentir como antes, de que mi corazón se rompa de nuevo. Ella se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y llena de esperanza. Entiendo. No espero que todo vuelva a ser como lo era, pero si hay un camino, me gustaría intentar recorrerlo contigo paso a paso. Algo en su voz me hizo resonar en la valentía que había encontrado en la cocina con el chef. El viaje no había terminado, y aunque el tierno deseo de entender lo que había sucedido me llenaba de inquietud, ya no quería quedarme atrapada en la sombra de la traición. Quizás abrir el espacio para la sanación era un riesgo que debía asumir. Antes de poder responder, el sonido de un mensaje vibrante interrumpió nuestra conversación. Saqué rápidamente el teléfono y vi el nombre del chef iluminándose en la pantalla. En mi mente, las posibilidades se agolpaban, las conexiones entre las experiencias pasadas y el presente tejían una delicada red de esperanza. ¿Lo sientes?, le pregunté a ella, sintiendo que el peso de la momentánea reconexión había golpeado la mesa. Tengo que contestar, ella sintió, comprensiva, mientras yo respondía a la llamada. La voz del chef resonó con su habitual firmeza, pero había una ligera preocupación en su tono. Hola, quería saber si estás bien. He estado pensando en ti, estoy aquí, pero me dudé. Miré a mi ex amiga a los ojos, una conexión cruda brotaba en el aire. Estoy en medio de algo serio, no sabía si debía compartirle. Después de todo, comprendía que había límites en mi vida personal. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, mi ex amiga tomó la mano y añadió, quizás deberías dejarle saber que estás aquí, enfrentando esto. Sí, estoy aquí y quizás necesite más tiempo para entender todas mis decisiones, respondí, sintiendo que una nueva capa de sanación comenzaba a enredarse con el deseo de liberar mi corazón de antiguos resentimientos. Lo entiendo. Solo recuerda que estoy aquí para lo que necesites, respondió él con un tono que envolvía comprensión. Cuando colgué, volví la mirada hacia mi ex amiga, el momento suspendido entre el pasado y el futuro. En su rostro había un indicio de aceptación, como si ambas reconocieran que la conversación no había terminado, sino que recién comenzaba. Mientras nos mirábamos, supe que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero quizás las piezas se estaban alineando de una manera que podía darme la libertad que anhelaba. Mientras el café se enfriaba en la mesa, sentí que la música de la vida una vez más comenzaba a arrullar mis temores. Sin embargo, el eco del pasado las traerá un futuro aún incierto y que no se revelaría sin lucha. De repente, una imagen pesada se insertó en mi mente, el famoso sitio de noticias que había salido una vez más a la luz, haciendo alusión al chef y un escándalo que amenazaba con destrozar no solo su carrera, sino cualquier conexión futura que aspirara a construir. La sensación de que el caos en que vivía era solo un pequeño giro en el laberinto de la vida me dejó inquieta. Estaría preparado para enfrentar lo que estaba por venir, cuando el camino parecía tan resbaladizo. El futuro brillaba a mis pies, pero la incertidumbre no dejaba de juguetear con mis emociones. El silencio entre nosotras se hizo denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado por el torrente de pensamientos no expresados. La intensidad de la situación sumó un nuevo matiz a nuestro encuentro, y mientras procesaba las palabras que acababa de compartir con el chef, la inseguridad se aferró a mí como una sombra. ¿Estás bien?, preguntó ella, rompiendo por fin el silencio. Sus ojos, llenos de preocupación sincera, me recordaron lo que había significado su amistad antes de que todo se desmoronara. Sí, solo me estoy dando cuenta de que muchas cosas han cambiado, respondí,
sintiéndome expuesta. No solo entre nosotras, sino en todos los aspectos de mi vida. Es como si todo estuviera a punto de estallar, su expresión se suavizó, y pareció comprender. También me siento así. He pasado días pensando en nuestras decisiones, en lo rápido que todo fue. Quizás no supimos cómo manejarlo, me pregunté si era correcto abrirle mi alma en ese momento tan vulnerable. Habíamos estado tan cerca, y a la vez, había un abismo de dolor y desconfianza entre nosotras. Lo nuestro fue un laberinto de emociones. No sé si puedo volver a confiar, murmuré, lo entiendo, respondió ella, y su voz era un hilo de esperanza. Pero quiero intentarlo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que avances. Para que podamos sanar. No puedo cambiar lo que hice, pero me gustaría ser parte de tu proceso, si me dejas. El impulso de aferrarme a sus palabras era fuerte, pero de inmediato me sacudió un recuerdo, el chef, su mirada decidida. Su promesa de ser un apoyo en mi culinaria y mi vida. Era un brillo fulgurante de metas que seguían siendo inalcanzables, pero que aún me llenaban de expectativa. Creo que necesito tiempo. Quiero ser capaz de abrirme, pero hay algo más que debo enfrentar, respondí, sintiendo que el peso se volvía a acumular en mi pecho. No solo son mis sentimientos hacia ti, hay más cosas que me están invadiendo. El chef y lo que está pasando es complicado, ella entrecerró los ojos, como si intentara descifrar mis palabras. ¿Complicado cómo? Algo que no me has contado, hay rumores sobre su carrera, un escándalo que podría afectarlo. No quiero que se vea arrastrado de nuevo a la tormenta que nos rodea, admití, sintiendo que cada palabra me ponía un paso más cerca de la verdad que había estado evitando. Sus manos se aferraron a la mesa, su aliento se detuvo por un breve momento. El chef. Sabía que algo no estaba bien. He leído algunas cosas, pero no pensé que lo afectaría directamente a ti, mis pensamientos se agolpaban. No sé qué hacer, quiero apoyarlo, pero me siento perdida. Hay tanto en juego y no sé si estoy lista para lidiar con todo esto. El peso es abrumador, entonces ¿por qué no te tomas un momento para respirar? Quizás hablar con él podría aclararte las ideas, sugirió ella, su voz llena de un picor de determinación. A medida que procesaba su respuesta, una oleada de emoción recorrió mi cuerpo. El deseo de dejar las viejas heridas atrás y enfrentar lo nuevo, así como el deseo de conectar con el chef sobre estas dificultades. Pero el miedo aún se agazapaba, listo para estrangularme. Quizás tengas razón, respondí, reconociendo la verdad en sus palabras. Debo hablar con él, entender qué está pasando antes de que todo se convierta en un desastre. No quiero que lo que hemos construido termine y menos por culpa de rumores. Las manos de mi ex amiga se movieron sobre la mesa, como si quisiera alcanzarme por un momento, pero luego se detuvieron. Entonces, puedes prometerme que tratarás de buscar respuestas, sin importar cuán duras sean. Porque no puedo ser solo un recuerdo del pasado, quiero ser parte del presente, asentí lentamente, sintiendo que la conexión entre nosotras comenzaba a tomar forma nuevamente, un delicado pero firme hilo que entrelazaba nuestro camino. Estaba decidida a encontrar ese equilibrio, a enfrentar mis miedos con valentía, aunque me temía perderlo todo en el proceso. Antes de que pudiera formular una respuesta, el sonido de un mensaje interrumpió el aire una vez más, y la pantalla iluminada mostró el nombre de un conocido periodista, alguien que sabía que estaba inmerso en la historia del chef. El corazón se me detuvo mientras mis manos, temblorosas, aceptaban la llamada que podría marcar un cambio decisivo. Dame un segundo, murmuré mientras la llamada se conectaba. El sonido de la voz del periodista resonó con una autoridad fría que me heló la sangre. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando con el chef. Tu conexión con él es más importante de lo que imaginas. Volteé la mirada hacia mi ex amiga, un abismo de incertidumbre abriéndose ante mí. El llamado había comenzado, temía lo que estaba por venir, pero sabía que era hora de enfrentar cualquier tormenta con su apoyo o no. Las decisiones que tomaría en ese instante podrían definir no solo mi futuro con el chef, sino también si la reconciliación con mi ex amiga sería viable. Esto puede cambiar todo, fue lo único que logré articular antes de que la angustia se espesara a mi alrededor. Una brisa fría recorrió el café, como si el universo mismo estuviese advirtiéndome que el destino ya había comenzado a moverse. La voz del periodista resonaba en mi mente, ensordecedora y fría como un martillo de acero. ¿Qué quieres saber? Fui capaz de preguntar, buscando en mi interior la fortaleza que parecía haberse desvanecido con cada palabra. Mi ex amiga me observaba con atención, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Tenía la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Los rumores que están circulando son más que solo especulaciones, comenzó él, su tono un tanto ambiguo. Hay una historia que podría estallar en cualquier momento, y tú, como parte del círculo más cercano del chef, puedes ayudar a esclarecer la situación.
Necesito tu versión. Cerré los ojos por un momento, tomando aire. El chef merecía que le defendiera, y quizás era mi oportunidad de hacer algo más que simplemente ser un peón en esta tormenta. Echar un vistazo detrás del telón podría darme respuestas, y si los rumores eran ciertos, podría ayudarle a sortear este obstáculo. Decidía, abrí los ojos. Está bien, cuéntame más. El periodista empezó a desglosar una serie de acusaciones que caían como ladrillos sobre mi corazón. Un escándalo financiero, quizás malinterpretaciones de su trabajo, grupos de presión que querían minar su prestigio. Cada palabra me encogía el estómago a un punto tal que me era difícil evitar que el desasosiego me consumiera por completo. ¿Pero por qué me estás diciendo esto a mí? ¿Qué te hace pensar que tengo la información que buscas? Pregunté, sintiendo una mezcla de inquietud y desconfianza, porque los rumores indican que tienes información privilegiada, y además, hay quienes sugieren que tienes una relación cercana con él ahora, dijo, y su tono cambió, ahora era más suave, casi persuasivo. No eres solo una amiga, eres su apoyo, y eso es lo que necesitamos que nos confirmes. ¿Estás dispuesta a hablar? Miré a mi ex amiga, que se mantuvo en silencio, pero sus ojos revelaban una comprensión profunda. Estaba entre dos decisiones, y el peso de ambas caía sobre mí como una losa de roca. Podría ofrecer mi versión de la historia, o podría negarme a pasar al frente. La verdad me estaba llamando, pero el costo de esa verdad podía ser alto. Lo haré, respondí, intentando afianzarme a mi propia convicción. Pero quiero condiciones. Antes que nada, necesito saber que esto no se publicará hasta que tenga la oportunidad de hablar con él. No quiero que su vida se convierta en un espectáculo sensacionalista, esa es la idea, dijo él, con una resignación que no me dio mucha confianza. Pero el tiempo apremia. Los rumores son una llamarada, y tememos que pronto se conviertan en fuego. Debes actuar rápido. Colgué el teléfono sintiendo un torrentoso remolino de emociones a mis pies. La ex amiga ahora no se limitaba a mirarme, sus manos temblaban ligeramente, y su expresión interrogante me invitaba a compartir lo que estaba retumbando en mi pecho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con una preocupación genuina que me hacía dudar al instante sobre mi decisión de hablar con la prensa. Voy a buscar al chef. Necesito confrontar la situación antes de involucrar a más personas, especialmente a quien podría perderlo todo en medio de este caos, admití, sintiendo que la tristeza se convertía en determinación. No te olvides de mí en el proceso, sugirió ella, con un tono que creí escuchar un leve matiz de esperanza. Podemos hacer esto juntas, si quieres. Nunca había imaginado la posibilidad de que pudiera haber un camino, no solo para esclarecer las cosas con el chef, sino también para reactivar una conexión que había sido desgarrada. La tristeza se mezclaba con la esperanza en mi corazón, enfrentando de nuevo las luces del pasado, y queriendo creer en un futuro. Salí del café con la mente nublada, dirigí mis pasos hacia la cocina del chef. Cada paso resonaba en mis oídos y el aire cargado de inminentes cambios me envolvió. Pero antes de llegar a la puerta, una figura apareció de la nada. Era el chef, su rostro pálido y cansado. Nuestras miradas se encontraron, y fue un instante que contenía todo lo que no habíamos dicho, todo lo que temíamos. Te estaba buscando, dijo él, apretando los labios, como si estuviera midiendo cada palabra que saldría de su boca. Por favor, dime que no has escuchado nada de lo que dicen. El nudo en mi garganta se aflojó y mi corazón se aceleró con esa incredulidad de estar de pie frente a él. La intensidad de su voz me atravesó, y al mismo tiempo, el eco de la conversación que acababa de tener reverberaba en mi mente. Voy a hacer algo para intentar ayudarte, pero necesito que seas honesto conmigo. Forjé las palabras, sabiendo que lo que estaba a punto de decirle podría cambiarlo todo entre nosotros. Él respiró hondo, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Y en ese instante, todo se transformó. El futuro se desdoblaba frente a mí, lleno de incertidumbres, pero también de la posibilidad de sanar, de hablar y abrirme por completo. La esperanza se hizo palpable, pero en su lugar, también había un temor profundo. Lo que debo contarte puede cambiar nuestras vidas y no sé si estás lista para eso, susurró, y el mundo se sintió aún más pequeño, como si el universo mismo estuviera colocando sus fichas en un tablero que apenas comenzaba a ser jugado. Las palabras que se avecinaban podrían parecernos el punto de inicio o el final, y mientras miraba sus ojos, lo supe, todo podría cambiar en un instante. Su mirada se volvió intensa, casi despiadada, y sentí que el aire a nuestro alrededor se volvía denso. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la cocina, iluminando su rostro cansado. Pero había una chispa en sus ojos, una mezcla de desafío y vulnerabilidad que desató una oleada de empatía en mí. Lo sé, continuó, su voz temblorosa, he cometido errores. Pero quiero explicarte la verdad antes de que se me escape de las manos. Sus manos se movieron, como si buscaran aferrarse a algo más que a mí. Era una búsqueda de redención, un intento de asir la desesperación que lo envolvía. ¿Qué está pasando, exactamente?, pregunté,
incapaz de contener la angustia que había comenzado a poblar mi propio corazón. Los rumores son graves. No puedo defenderte sin conocer los detalles. Él dio un paso hacia mí, su cabello despeinado y su chaqueta a medio cerrar me hacían querer envolverlo en una protección que tal vez no merecía. Hay personas que quieren verme caer, que desean que este imperio que he creado se desmorone. Pero a veces, las cosas no son como parecieran. A veces los peores enemigos están más cerca de lo que imaginas. Menciona nombres, exigí, sintiendo que una mezcla de impotencia y determinación me inundaba. No podía permitir que su lucha fuera en vano apenas porque los medios decidieran alimentarse de chismes. Mira, todo comenzó cuando decidí expandir el restaurante. No debería haberlo hecho sin asesoría adecuada. Mis errores en la gestión y las decisiones que tomé se están volviendo en mi contra. Ahora hay algunos inversores que están cuestionando mi integridad. Su voz se quebró, y pude notar la fragilidad de su orgullo. Cualquiera pensaría que has dejado de ser un artista gastronómico para convertirte en un criminal, no hay forma de demostrar lo contrario. ¿Cómo puedes permitir que te aplasten así?, pregunté, cruzando mis brazos, sintiendo un oleaje de emociones revolotear en mi pecho. La antorcha de la injusticia se encendió en mí, y su vulnerabilidad robustecía mi deseo de luchar. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió, con obstinación resbalando de su voz. Necesito tiempo. Necesito a alguien en quien confiar. Y si hablas con la prensa antes de que yo esté listo, se convertirá en un circo. Lo perderé todo, y también a ti. Una carga de miedo aterrizó sobre mí. La posibilidad de perderlo todo de nuevo me hizo dudar de mi promesa, pero lo había decidido. Estaba con él en esto, no importaba el precio. Quiero ayudarte, musité, la emotividad en mis palabras dándole un peso insolayable. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso más cerca, hasta que nuestros rostros estaban tan solo a 1 milímetro de distancia. No hay marcha atrás, ¿verdad?, susurró, un hilo de preocupación llenando el aire entre nosotros. Su rostro se iluminaba con el dorado atardecer, destacando la tensión que había acumulado entre nosotros, el lugar entre lo que había sido y lo que podría ser. Tal vez no haya marcha atrás, pero estoy dispuesta a avanzar contigo, le respondí, consciente de que estas palabras lo sentenciarían, tanto a él como a mí. En ese momento se oyó el timbre del teléfono móvil que había dejado en la mesa. El sonido cortó el instante y nos separó, como un amianto que desmorona la cercanía. Su expresión cambió, no había más tiempo. Tengo que irme, dijo con un tono de urgencia. Pero no quiero que esto quede así, mi corazón se aceleró al mirar su rostro resquebrajado. Espérame, por favor. Nos sentamos juntos en esta tormenta, le pedí, sintiendo que nuestros caminos no estaban tan separados como pensaba. Él hizo una pausa, como si barajara la idea de no dejarme ir. La incertidumbre en sus ojos me aplastó. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Las miradas cargadas de promesas no cumplidas se fundieron en la penumbra del atardecer antes de que se diera la vuelta y se marchara. Su sombra desapareció de la cocina, pero su presencia continuó pesando en el aire, como un eco que jamás se desvanecería. Salí de la cocina. Aturdida, su declaración resonaba en mi cabeza: los peores enemigos están más cerca de lo que imaginas. Mientras caminaba hacia la salida, mi mente se agitó entre recuerdos del pasado, enfrentamientos que había mantenido en lo profundo, en conflicto con la realidad que se aproxima justo ahora. Al salir, un destello sobre la mesa del vestíbulo me llamó la atención. Una hoja con un nombre en particular, un número de contacto difícil de ignorar. Me detuve a leerlo y de repente, una revelación escalofriante surgió en mi mente. El nombre vinculado al mismo grupo de inversores que estaban moviendo las piezas detrás del escándalo. Una conexión que podía ser la clave no solo para salvar al chef, sino también para reavivar una conexión rota llena de traiciones, secretos, y una oportunidad de redimirnos. Con la hoja en la mano, sentí un nuevo impulso en mi ser. Había comenzado un viaje que podría llevarme a descubrir verdades ocultas y, al mismo tiempo, a una confrontación con los demonios que tanto había corrido a evitar. Las decisiones en este laberinto emocional me llevarían a un abismo lleno de sorpresas, y ahora me preguntaba, ¿estaba realmente preparada para enfrentar todos esos secretos que aún dormían? El viento soplaba con fuerza cuando salía a la calle, cada paso que daba resonaba con un eco de incertidumbre. La hoja con el nombre del inversor temblaba como una mariposa en mi mano. Sabía que debía actuar rápido, pero el temor a lo desconocido me mantuvo en un limbo tenso. Los recuerdos de promesas pasadas y de decisiones erradas se agolpaban en mi mente, formando un torbellino de sentimientos contradictorios. Respiré hondo, buscando claridad. La oscuridad de la noche apenas comenzaba a caer, y su peso sobre la ciudad parecía una extensión del caos que acechaba por dentro. Decidí dirigirme al bar en la esquina, un lugar que solía ser un refugio en tiempos de desasosiego. El cálido resplandor de las luces me recibió,
y el murmullo de las conversaciones se fundió con el sonido de los cubos de hielo al ser arrojados en los vasos. Me senté en una mesa en la esquina, intentando organizar mis pensamientos. Mientras esperaba que me atendieran, miré furtivamente la hoja una vez más. El nombre estaba grabado a fuego en mi memoria, y de repente me di cuenta de que no era solo un vínculo con el chef, sino también una línea directa con la corrupción que siempre había temido, que siempre había creído que estaba a años luz de mi realidad. La idea de descubrir que la traición podía venir de tan cerca me aterraba. Una copa de vino para calmar los nervios, dijo el camarero, interrumpiendo mis cavilaciones. Asentí, y al poco tiempo, el vaso se deslizó hacia mí como una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Tomé un sorbo, sintiendo como el calor del líquido iba lentamente disipando el frío de la preocupación. Sin embargo, en mi mente ya se había gestado una decisión. Callé el murmullo del miedo y acomodé la hoja sobre la mesa frente a mí con determinación. Tenía que contactar a esa persona. La única forma de ayudarlo a él, y a mí misma, era enfrentando los espectros que me dejaban sin aliento. Pero, tal como le había advertido, debía ser cautelosa. Tomé un nuevo sorbo de vino y ofrecí un brindis silencioso a la posibilidad de lograr lo que parecía imposible. De pronto, mi teléfono vibró en el bolsillo, y el corazón me dio un vuelco. Era un mensaje de él, breve y casi críptico: llama a ese número. No subestimes lo que puedes descubrir. Lo necesito más de lo que crees. Su confianza en mí era un doble filo, a la vez un aliento y una carga pesada. Respondí con un sí. Lo haré sin saber realmente si estaba lista para la carga que se avecinaba, con el pulso acelerado. Después de acabar mi copa, miré el reloj y decidí que era el momento. Di un sorbo para darle un último trago al valor necesario antes de salir, buscando el número de contacto en mi teléfono. Cada paso hacia el exterior del bar sentía como un cruce entre dimensionar mi papel en esta lucha y el deseo de correr en dirección opuesta. Pero no había marcha atrás. Al llegar a la esquina, me detuve a observar cómo las luces de la ciudad titilaban, entremezclándose con mi confusión. Marcando el número, el tono de llamada resonó en susurros de incertidumbre hasta que, finalmente, una voz grave pero tranquila respondió. ¿En qué puedo ayudarte? Mi voz vaciló, pero el recuerdo de su mirada intensa, de su promesa de confianza, me empujó a hablar. Necesito hablar contigo sobre el caso del chef. Algo ha salido a la luz. La conversación tomó forma, y mientras el flujo de información se desplegaba, los hilos de la intriga se entrelazaban cada vez más cerca. ¿Aseguras que tienes pruebas de lo que afirmas?, preguntó la voz, y entendí que una tormenta se había desatado, una que no solo afectaría su reputación, sino que también desmantelaría todo lo que creía conocer. La verdad es que no solo importa el chef. Hay más personas involucradas. La revelación me golpeó. No era solo un escándalo de traición y rivalidades, había una red mucho más oscura detrás de todo. Un escalofrío me recorrió la espalda, a la vez que la adrenalina me impulsaba a seguir adelante, a descubrir más. Mientras colgaba la hoja en mi mano vibraba como un recordatorio del camino por recorrer. Había entablado ya una batalla sin ser consciente de los verdaderos enemigos que enfrentaría. La conexión que tanto temía parecía estar más latente que nunca. Ahora más que nunca, mis decisiones serían cruciales para navegar por este oscuro laberinto. Mientras emprendía el camino de regreso a casa, una sensación nueva creció dentro de mí, no solo el deseo de ayudarlo, sino un intenso anhelo por enfrentar mis propios fantasmas del pasado, creer de nuevo en la verdad y reforjar los lazos que había considerado perdidos. Entonces, en el horizonte, vislumbré la silueta de su figura acercándose en la penumbra, y mi corazón se detuvo. ¿Dónde has estado?, le pregunté, al tiempo que todos los temores que había acumulado se precipitaron hacia la salida con la esperanza de ser escuchados. Te estaba buscando, respondió, y en sus ojos vi una promesa de que le seguiría adentrándome en lo desconocido. Pero, en ese momento, entendí que las respuestas no serían fáciles de aceptar y que con cada paso dado en esta nueva realidad se ocultaba una verdad que podría cambiarlo todo. Todo llegó a un clímax el día en que encontré esos documentos. Eran evidencias de corrupción, un entramado oscuro que se extendía más allá de lo que había imaginado. La luz de la verdad brillaba con una intensidad que opacaba incluso mis miedos más profundos. Al sentarme frente al chef, con sus ojos llenos de lágrimas de angustia y una mezcla de falta de esperanza, supe que todo había cambiado. Era el momento de actuar, de unir nuestras fuerzas en esta lucha. No solo son rumores, son manipulaciones, le dije, acercándole las pruebas. Necesitamos enfrentarlo juntos. Pero no sin antes hablar de lo que hemos dejado sin revisar entre nosotros. La incertidumbre había sido nuestra compañera silenciosa, pero el tiempo de las palabras no hechas había llegado a su fin. Él asintió, su rostro marcado por un destello de determinación que apenas podía contener. Lo siento por todo, murmuró, y su voz se quebró.
No quise ponerte en esta posición. He estado intentando protegerte, pero he fallado. Sabes que no estoy solo en esto. Te he esperado, respondí, sintiendo que las viejas heridas comenzaban a curar. Sabes que estoy contigo en esto. Así me lo prometiste. Ríos de emociones afluían entre nosotros, un torrente de promesas y decisiones, a medida que formulábamos un plan, cada palabra se volvía más intensa, cada resolución más fuerte. Era hora de salir a la luz con lo que teníamos, de dejar que la verdad actuara como un catalizador. Así decidimos que simplemente no podía haber vuelta atrás. La opresión de la incertidumbre se desvanecía, y en su lugar, la esperanza empezaba a florecer como una pequeña llama en medio del caos. Esa noche, decidí cantarle la canción que había creado para mi madre, esa que había resonado en mi voz por primera vez ante él. Quería compartir mi historia, abrir mi corazón de par en par en medio del desafío que enfrentábamos. La música, así como la cocina, era otro lenguaje, el mismo que unía nuestras almas. Empezó a vibrar en el aire, como un hilo invisible que nos llevaba más allá de nuestra angustia y miedo. Mientras la melodía se desplegaba, cada nota parecía adentrarse en lo más profundo de nuestras almas, y él, al contemplar cómo los recuerdos danzaban a su alrededor, dejó caer los muros que había levantado. Las lágrimas surcaban su rostro. Perdóname. Lo he intentado, pero me siento perdido. Corrí hacia él y lo abracé, sintiendo como nuestras historias se entrelazaban. Estamos juntos en esto, susurré. No hay nada que no podamos superar si luchamos por ello. Esa misma noche, tomamos la decisión de no solo enfrentar el escándalo, sino de recuperar lo que habíamos perdido en el camino, la confianza, la amistad y el amor. La cocina del restaurante se convirtió en nuestro refugio y nuestra trinchera, un lugar donde forjar un nuevo futuro. Con cada plato que creábamos, estábamos redefiniendo nuestras historias. El día de la presentación de nuestro caso llegó, y frente a los inversores y la prensa, infiltramos el acto con nuestras historias de superación, sin olvidar nunca cuánto habíamos luchado por llegar hasta allí. Cuando el chef explicó cómo había sido víctima de las circunstancias, la verdad reclamó su lugar, y al final, se produjo un silencio impactante en la sala. Con un profundo agradecimiento, me volví hacia él, y en una palabra construimos el futuro, nosotros, y entonces, esa simple palabra reverberó en la conclusión de todo lo vivido. Nunca imaginé que encontraríamos la liberación en medio de tanta batalla, que las notas de la música y la pasión de la cocina reescribirían no solo nuestras historias individuales, sino también la historia que compartíamos. La verdad se convirtió en nuestro salvavidas, y el perdón, en nuestra redención. Al salir, mientras el sol se alejaba al horizonte, sus manos encontraron las mías, y comprendí que había sanado. Gracias por quedarte, dijo él, y en ese momento, entendí el poder de la conexión, de la aceptación. Miré al horizonte, el futuro brillaba con la luz del nuevo comienzo. Si juntos hemos superado la tormenta, juntos podemos bailar bajo la lluvia, respondí, y sonreí, sintiendo que todo valió la pena, y así, nuestras almas compartieron un último eco, un instante que perduraría para siempre. No es el final, es nuestro comienzo.